Muy bien, saludos amigos. La transmisión anterior me estaban comentando que no se escuchaba el audio. Espero que en esta ocasión podamos solucionar este tema. Pues le agradezco mucho al Señor que me permite estar en este proceso de rehabilitación de física, de una operación, y pues poco a poco nos vamos reintegrando a los trabajos de las labores cotidianas y también otros trabajos. Dios me los bendiga. Quiero saber si se está escuchando el audio, porque la transmisión que hice hace unos momentos la eliminé porque no se escuchaba. Me comentaron allá que no se oía nada. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de la suficiencia de las escrituras, o lo que se le conoce también como la sola escritura. ¿Por qué? Porque no necesita añadírsele a ella nada más. Que ella es suficiente para preparar al hombre de Dios en su ministerio, y que se pueda realizar también la iglesia, pueda crecer. No necesita nada más que la escritura. De hecho, es importante entender que ese término, que es la suficiencia de las escrituras, es acorde con lo que se llama. Fuerte abrazo, Ronald Conrado, un fuerte abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias. Aquí estamos en proceso de rehabilitarnos físicamente después de la operación, pero ahí vamos, gracias a Dios, poco a poco. Un abrazo, mi hermano Ronald, y a todos los hermanos que se están conectando. Estoy hablando de la suficiencia de la escritura, que está acorde con una de las 5 solas de la Reforma, que es la sola escritura, y que lo que significa es que la Biblia es la que tiene la última palabra en cuestiones de fe y conducta. O sea, finalmente, no cuando hablamos de suficiencia de las escrituras o la sola escritura, que seguramente tú los has escuchado, no está diciendo que cuando interpretamos la Biblia no necesitamos escuchar opiniones de eruditos, leer, consultar diccionarios bíblicos, costumbres bíblicas. No es lo que está significando. Lo que está significando es que sobre toda opinión, sobre todo comentario bíblico, sobre toda declaración de fe incluso, está la escritura, y que cuando hay choques entre partes de opiniones, la escritura es la que cobra más autoridad total. O sea, es la que define al final de todo el que da la solución a esas cuestiones cuando hay división de opiniones. Es las Sagradas Escrituras. Entonces es importante entender esto, porque de pronto cuando alguien escucha la suficiencia de las Escrituras, puede pensar que significa que no necesita comprar ningún diccionario bíblico, ni una herramienta hermenéutica. No es lo que significa. Lo que está significando es que cuando hay conflicto de opiniones, la escritura es la que tiene la verdad. Eso es lo que significa cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, que no necesitamos añadirle más elementos a la totalidad de las Sagradas Escrituras, después de que ha sido cerrado el canon. Ahora, el enemigo ataca la escritura al negar la verdad. Ataca la escritura al minimizar la importancia de la escritura. Ataca la escritura al confundir la interpretación de la palabra de Dios. Ataca la escritura al querer quitarle a lo que ya está dicho en la palabra. Y ataca la escritura al añadirle a la revelación. De hecho, hay prácticamente juicios declarativos en Apocalipsis para aquellos que le quiten o le añaden. Y cuando se habla de añadirle, estamos diciendo que las personas están pensando que no es suficiente con las Sagradas Escrituras. Ahora, se ha objetado que el término suficiencia de las Escrituras o sola Escritura no está en la Biblia, y que es un término acuñado ya como un movimiento para atacar a los cánones de la Iglesia Católica. En cierta forma es verdad, en cierta forma, pero no es la totalidad de la verdad. Porque primeramente es verdad que el término sola escritura o la suficiencia de las escrituras va iniciando
se introdujo desde luego para que se pueda entender qué es lo que el romanismo estaba haciendo en el momento en el que se da la reforma. De hecho, acuérdense del momento tenso en el que estaba Martín Lutero en ese sínodo que se conoce como la Dieta de Dort. Y entonces arrinconan a Martín Lutero entre la espada y la pared y traen sus escritos, sus libros, lo asientan en la mesa, es un momento tenso, lo asientan en la mesa y le hacen dos preguntas. Martín Lutero, primera pregunta, ¿eres tú el escritor de estos libros? Donde él hablaba de la justificación por fe y todo el proceso que luego él está atacando a esos hombres que vendían indulgencias. Y segunda pregunta, ¿te retractas del contenido de esos libros? A lo primero él dijo, lo primero quiero responder hoy, sí soy el escritor de esos libros. Lo segundo, deme 24 horas para darles una respuesta. Y al día siguiente viene Martín Lutero y palabras más, palabras menos, dijo, si alguno me comprueba que en alguna de las afirmaciones de los libros que yo escribo no están acordes a las sagradas escrituras, yo me retracto de esa parte. Pero si no me pueden comprobar que no está acorde a las escrituras, yo no me voy a retractar. Seguiré manteniendo firmemente esa fe y que Dios me ayude. Con esa frase, que Dios me ayude, lo que está diciendo es, estoy en manos de hombres y lo que me van a hacer, pero yo no me voy a retractar. Esa frase fue fuerte. Va a cimentar el inicio de lo que se llama la sola escritura. Solo la escritura está sobre los conceptos humanos, solo la escritura está sobre los mandamientos humanos y la suficiencia de las escrituras, que no necesitas añadirle nada más. Posterior a eso se hizo un concilio, el concilio de Trento del siglo XVI, como un concilio contra reforma, para atacar todo lo que Lutero dijo y para decir que el concepto sola escritura o suficiencia de la escritura es un concepto que se hizo, se inventó para atacar al magisterio de la iglesia romana. Y empieza el concilio de Trento de alguna manera, a decir que no solamente la escritura, sino que también la tradición eclesiástica, que es de Roma, tiene que ir a la par. Y al mismo nivel de la Biblia estaba la tradición. Ese es el concilio de Trento, y por esa razón la sola escritura entre los evangélicos, o la suficiencia de la escritura, cobra prioridad. Ahora, es cierto que antes de la reforma el concepto solo escritura o la suficiencia de la escritura no la vas a hallar como tal, pero eso no es ningún problema. Los conceptos se van definiendo, se van incluso acuñando los conceptos de acuerdo a la necesidad de la comunicación, y lo que se quería comunicar es precisamente que, en contra de lo que Roma decía, que la única que puede interpretar la Biblia es la iglesia romana, viene a surgir la sola escritura. No necesitamos que se imponga un concepto de hombres, sino la sola escritura. Cada creyente, guiado por el Espíritu Santo, puede entender las sagradas escrituras. Sola escritura es lo que significa, y la suficiencia de las escrituras. Ahora, entendemos también que hay conceptos que este concepto está respaldado tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento. La sola escritura como la suficiencia de las escrituras la podemos hallar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos en el Salmo 19, parece que en el versículo 7 hay una afirmación que dice: la ley de Jehová es perfecta. Ahora, el término perfecto allá es, en el hebreo, es tamim, que significa entera, completa. Por lo tanto, está acorde con sola escritura y la suficiencia. ¿Por qué? Porque si dice que la ley de Jehová es tamim, es entera, es completa, no necesita nada más, entonces eso es la suficiencia de las escrituras y es la sola escritura. No necesitas añadirle nada más. También hay otro pasaje en Isaías 8:20. Yo estoy citándolo así en este momento, ¿no? Porque podríamos sacar una lista a lo mejor larga de
de términos que están acordes al término sola escritura, que están de acuerdo al término la suficiencia de las escrituras. Por ejemplo, Isaías 8:20. Isaías 8:20, cuando Isaías habla en contra de los falsos profetas, que se basaban en sus propios sueños, y Isaías mismo declara que eran profecías de su propio corazón, él dice, a la ley y al testimonio. ¿Por qué dice a la ley y al testimonio? La ley, el Pentateuco y el testimonio, que eran los escritos de los profetas que habían corroborado, tenía que estar acorde. Si no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido a esos soñadores. O sea, están soñando y están hablando durmiendo. O sea, están hablando entre sus sueños. Tienen pesadillas. Y eso es lo que están haciendo. Mientras duermen, están hablando. Eso es lo que dicen, no les ha amanecido. Porque para que pueda ser corroborado, tiene que ser la ley y el testimonio. Por lo tanto, si no es acorde a ello, ellos le están añadiendo, y eso es parte de lo que se conoce como el concepto solo en la escritura o la suficiencia de la escritura. Bueno, vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, acorde a conceptos del Nuevo Testamento como la suficiencia de las escrituras en el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:15 al 17. Vamos a responder una pregunta. Cuando dice la suficiencia de las escrituras, Pablo responde que es suficiente. ¿Para qué? Dice, diferenciando a Timoteo de todos los falsos maestros y predicadores, le dice a Timoteo precisamente, pero tú, distinguiéndolo de los falsos maestros, pero tú persiste. Fíjate que es interesante porque le está diciendo, los falsos son una cosa, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y al hacer esta diferencia, le dice, ahora le muestra la suficiencia de las escrituras. ¿Para qué? Para tres cosas. En primer lugar, cuando 2 Timoteo 3:15 al 17 le dice, la escritura debe de ser suficiente para pastorear las almas, en el versículo 17. Para pastorear las almas. ¿Por qué dice para pastorear las almas? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir. Eso es para pastorear a las almas. Todo ese concepto es para pastorear a las almas. Entonces, es suficiente. No necesitas añadirle más cosas. Con eso te da y te sobra. Y todo predicador puede usar la escritura suficiente en sus mensajes. Y cada semana, incluso cada día puede predicar la Biblia, todos los días hablar de un versículo y no los va a acabar en un año. Fíjate, ahora, no solo esto, sino que es suficiente también para perfeccionar a la madurez, que eso es lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso habla de la madurez. Pero también es suficiente para salvación. El versículo 15 lo dice, 3:15. Porque, ¿qué es lo primero? Es suficiente para salvación, porque el 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Por lo tanto, es suficiente para salvación. Es suficiente para pastorear a las almas. Y en tercer lugar, es suficiente también para perfeccionar a los santos o llevarlos a la madurez. Entonces, la suficiencia de las escrituras ahí presentada. En tercer lugar, también podemos ver, que allí encontramos también la suficiencia de las escrituras dentro de un pasaje dado por el mismo Señor Jesucristo. Este es el pasaje que quiero compartir con ustedes. Benjamín Ornella dice la sola escritura. Efectivamente, la sola escritura. La sola escritura es el concepto de la suficiencia de las escrituras. Y saludos allá a mi hermano José Gómez Toledo. Dice, Dios les siga bendiciendo, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Me alegra que ya estés. Creo que ya estás en casa, ¿verdad? O de camino, por lo menos, amigo. Dios te bendiga. Te aprecio bastante. Mi amigo y hermano José Gómez Toledo, hasta el Espinal, Oaxaca. Bueno, este texto que hemos mencionado, pero hay un texto más de la suficiencia de las escrituras que de alguna manera nos da estos elementos. Pero fíjate, a mí me llama la atención algo que quiero mencionar. Tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
todavía no estaba completo, pero cuando se da el Salmo 19 que leí, el versículo 7 que dice, la ley de Jehová es perfecta y completa, a mí me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque todavía no tenían escritos los profetas. Estamos hablando de un Salmo de David. Por lo tanto, tenían el Pentateuco y tenían parte de los salmos, ni siquiera todos los salmos. Pero dice que es perfecta, que era completa. ¿Cómo era completa? Bueno, era completa hasta el tiempo de David. Pero era perfecta, era suficiente. O sea, siempre la revelación de Dios, aunque fue progresiva y no se había dado el Nuevo Testamento, era perfecta. Porque procedía de Dios y era completa para el tiempo de revelación en que fue dado. Y cuando llega el Nuevo Testamento, cuando Pablo le dice eso a Timoteo y le dice toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando de la totalidad del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento y de las escrituras que hasta ese momento tenían en mano. Seguramente estaba Marcos ya, que es uno de los primeros escritos, pero no estaba la totalidad de las escrituras. Pero aún así eran inspirados por Dios porque se entendía que en ese momento histórico tenían lo suficiente. Venido el Señor Jesucristo, esa revelación se completa porque Hebreos 1:1 lo va mencionando. Cuando se habla en el libro de Hebreos, toda la revelación, en cualquier punto que se encontraba en la palabra, aquí esto es algo muy interesante, en cualquier punto que se encontraba la palabra era perfecta, pero apuntaba siempre a la palabra encarnada. O sea, la revelación de Dios final es el Señor Jesucristo. Incluso en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Y es interesante que el griego allá en Hebreos 1:1 dice, en estos postreros días nos habla en Hijo. Fíjate, cuando dice nos habla en Hijo, que decir que el idioma de Dios, el Padre, es Hijo. ¿Cuál es el idioma de Dios Padre? Hijo. O sea, no es inglés, no es español. Fue interesante que no dice allá, en estos postreros días nos habla en hebreo. O en estos postreros días nos habla en arameo. O en estos postreros días nos habla en griego. No, dice, nos habla en Hijo. Esa es la traducción. Saludos allá a nuestro hermano Enrique Daniel Locutor. Dice, saludos licenciado, miro, más joven, pásenme la receta. Bueno, pues ahí está. Ahí está, Dios te bendiga, gracias por ese ánimo para continuar hacia adelante. Y estamos hablando precisamente de la suficiencia de las escrituras y cómo en cada parte del momento que se encontraba la escritura era importante entender que era perfecta, porque apuntaba hacia alguien que se iba a encarnar, hacia la revelación perfecta que es el Hijo. En estos posteriores días nos habla en Hijo. En un tiempo cuando está de moda el hebreo, ¿no? Está de moda el griego. Pero Él no nos habla en hebreo. Él nos habla en Hijo. Apunten ese texto, ¿eh? Hebreos 1:1. En estos postreros días nos habla en Hijo. No dice en hebreo. No dice en griego. En Hijo. Y es precisamente cuando se encontraba con los caminantes de Maús en Lucas 24:27. El Señor precisamente les habló acerca de lo que las profecías y las escrituras decían acerca de Él, dice, acerca del Hijo. La palabra encarnada es la revelación final y no se le puede añadir nada más. Si ya vino el Hijo y vienen cosas añadiéndole, imagínate, ya vino el Hijo y todavía ahora vienen añadiendo las prácticas de la ley, vienen añadiendo sombras. Si ya vino el Hijo, ya es perfecta la revelación completa, porque todas apuntaban a la última palabra del Padre, que es el Hijo. Así que la suficiencia de las Escrituras se basa en la encarnación del Hijo, la revelación del Hijo. Ahora, pero creo que el texto que amartilla como un mazo el concepto de la sola Escritura, el concepto también, la hermana Maxi Urrutia dice, Dios le bendiga, hermano Pastor Salomón, Dios le bendiga, hermana. Estamos hablando aquí, celebrando el día de la Biblia y hablando de la suficiencia de las Escrituras, de lo que se llama la sola Escritura. Creo que hay un texto
dado por el mismo Señor Jesucristo, directamente por el Señor Jesucristo, que es Mateo 15. Quiero que lo busquen, porque ese texto amartilla el concepto de la sola escritura, amartilla el concepto de la suficiencia de las escrituras. En Mateo 15, cuando hay un enfrentamiento de esos enemigos gratuitos que son fariseos y escribas. Interesante, porque fariseos y escribas iban juntos. Los escribas, que en el concepto del periodo intertestamentario surgen como los shofer, así es la palabra que se utiliza, que eran los estudiosos que interpretaban las escrituras, que las traducían al pueblo y que incluso hacían comentarios para que pueda ser enseñado, y por eso los fariseos estaban muy pegados con ello. La ley fue dada por Dios para guiar a los seres humanos, pero en los casos donde la ley expresaba regulaciones concretas, los dirigentes religiosos, como lo son los escribas y los fariseos, pues ellos consideraban que era pues necesario complementar en la causística. La causística son, por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Entonces ellos se dedicaban a hacer en la causística ciertas reglamentaciones, reglas concretas, y el periodo precisamente preexílico se regulaban por la tradición de los sacerdotes. Posexílico ya se empiezan a hacer ciertas regulaciones de cómo observar la ley y cómo observar los escritos. Su interés principal de estos escribas tenía que ver con secciones legales de la Torá, o sea, de la Pentateuco, o que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fue cuando comenzaron a desarrollarse ciertas tradiciones. Saludos, Shol, Shaktul, Héctor, Rolando. Dios me lo bendiga también, mi hermano. A ver si termino de leer aquí, porque gracias por la enseñanza. Amén. Sara Alvarado también dice amén. Bueno, pues estamos hablando, ya estoy en Mateo 15. Pero ¿por qué estoy mencionando a los escribas? Porque los escribas, que eran los encargados de hacer las largas interpretaciones, ellos van a surgir tres grupos de tradiciones. Es importante entender esto, saludos desde Guatemala, dice el hermano Rolando, y saludos desde Cozumel, mi hermano. Amén. Dios me lo bendiga, hermana Sara también. Estamos ya en el capítulo 15 de Mateo, y hablando de que los escribas tenían estas tres tradiciones que formaron. El primero, el periodo de los Misdrash. En ese periodo intertestamentario van surgiendo los Misdrash. Los Misdrash tenían dos partes. Misdrash son las enseñanzas que fueron recopilando estos escribas. Tenían dos partes. Primero, las halaká. Las halaká, que se llamaban procedimientos para explicar adicionalmente la ley. O sea, leían la ley y tenían halakás. La ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después habían los Haggadah, para la explicación de la explicación. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces no es suficiente la explicación, pero hay que explicar la explicación. Y entonces surgieron los Haggadah. Los Haggadah eran una declaración de explicación del resto del Antiguo Testamento y que se explicaba también la ley. Dice allá mi esposa, le manda saludos, dice Rosa Betty Duque. También Dios me los bendiga, mis hermanos, les mando saludos muy cordiales hasta Guatemala también. Abrazo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor. Bueno, estamos hablando fíjense cómo los escribas formaron esos grupos de comentarios que no son necesariamente malos. Más adelante iban a surgir otro periodo que se llama el periodo de las Mishnas. Las Mishnas, porque los Midrash, que eran los escritos comentarios, incluso hasta bosquejos, el periodo de las Mishnas, que fueron completados en el año 200 después de Cristo. Saludos allá, dice mi hermano Jorge Canto, también le mando saludos a nuestro hermano, es líder de una denominación también interesante, Dios me lo bendiga por allá. Y estamos hablando del tercer grupo. Ahora, este tercer grupo de escritos que surgieron por parte de los escribas fue muy posterior al Nuevo Testamento. ¿Cuál fue? Fue lo que se le conoce como el periodo talmúdico. El periodo talmúdico es posterior al Nuevo Testamento. Eso quiero que lo entiendan bien, porque algunos piensan
que para entender la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que conocer el Talmud. Pero el periodo talmúdico es del 200 al 500 después de Cristo que va surgiendo, o sea, muy posterior a Cristo. Así que los dos grupos de tradiciones que habían en el tiempo del Señor Jesucristo son los Misdrash, como ya habíamos dicho que están compuestos por la Halaká y las Agadá. Una es la explicación y otra es la explicación de la explicación. Interesante eso, ¿no? Antonio Nonal dice, Dios le bendiga, hermano. Ahora ya se escucha bien. Gracias, hermano. Sí, hermano. Tuve que eliminar la publicación anterior porque no se escuchaba, pero gracias por su comentario. Y estamos hablando de que ya estaban esos dos grupos de tradiciones. Eran escritos por eruditos judíos, tanto los Misdrash como también podemos hablar de las Mishnas. Son esos dos grupos de cuerpos, de comentarios, por así decir, de eruditos que ya tenían. Y entonces en esos comentarios, donde venían explicaciones de cómo guardar ciertas partes de la ley, pues los escribas y fariseos lo enseñaban como parte, a la par de la ley. Benjamín Ornelas dice, exacto, después de la diáspora, en un judaísmo en crisis surgió el Talmud. Correcto, hermano. Estamos 100% de acuerdo, Benja. Entonces son tres cosas diferentes, ¿no? Que hemos hablado de lo que son las Misdrash, lo que es también, aquí hemos hablado también de la Mishnah, Misdrash, Mishnah, y el último, que prácticamente estamos hablando del Talmud, que es muy posterior al Nuevo Testamento. Estamos hablando de 100 años después. Por lo menos, Bueno, pues aquí vamos dice la hermana Maxi, compartido. Excelente, hermana, gracias. Entonces, miren, los fariseos y los escribas habían optado mayormente poner atención pues prácticamente a esos escritos, y los fariseos los aplicaban ya a sus congregaciones. El Señor lleva prácticamente a sus adversarios cara a cara con los mandamientos, cuando estos dicen, ¿por qué tus discípulos, estoy en Mateo 15, ¿por qué ellos no se lavan las manos? Ahora, no era una cuestión de higiene, porque no estaban hablando desde la cuestión de higiene, no, sino que lo estaban hablando desde la cuestión ritual de la aplicación de los comentarios que ellos habían añadido, tanto las Mishnas como las Midrash que habían añadido, pero las reglamentaciones posteriores. Entonces ellos decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? La idea era que la purificación ritual, ¿en qué consistía? Bueno, pues ibas a entrar al templo y no estabas ritualmente puro para participar del culto de sacrificios. Es interesante esto, Noten bien esto, porque los rituales de purificación tienen que ver con el sacrificio. Si tú no estabas ritualmente puro, no podías participar. ¿Y cómo te puedes contaminar? Bueno, podías contaminarte si tocabas un muerto. Incluso ellos iban a las reglamentaciones exageradas. Ustedes se acuerdan que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y encontró un hombre medio muerto. Pero ellos decían, ni aún una persona agonizando, porque no sabe si está muerto o hay dudas si está muerto. Entonces eso te contaminaba y por eso no podían tocarle. Hay otro de los conceptos, dice allá, exacto, totalmente de acuerdo, de la ley. Gózate, dice Solís González. Un abrazo, mi hermano. Pero fíjate que habían otras listas. Por ejemplo, si tocaban a un gentil, quedaban impuros, ya no podían participar dentro del ritual. Estamos hablando de ceremonialmente impuro, no estamos hablando de físicamente impuro. Entonces lo que hacían en las leyes, decía, tenías que lavarte las manos, los codos, los brazos, completamente, para poder participar. No, por si acaso, tú sin saber, te contaminaste ritualmente para participar en el culto. O sea, todas eran tradiciones, que por cierto, vamos a decir esto, tanto los Misdrash como también podríamos decir las Halaká, las Haganá, todas esos comentarios judíos, todos ellos, Mishnas y Misdrash, tienen cierto valor,
porque de alguna manera como que te desafían, te introducen, te abren la mente. Sin embargo, cuando lo pones a la misma par de las Sagradas Escrituras, es cuando viene el problema. Por eso estamos hablando la suficiencia de las Escrituras. Cuando hay conflicto, es ahí en donde las Escrituras cobran prioridad. La sola Escritura. O sea, vuelvo a decir, la sola Escritura no significa que tú no puedes escuchar las diversas opiniones, tener los diversos comentarios, porque cuando haces hermenéutica, le aplicas el método gramático histórico, vas a la gramática del texto, vas a hacer la exégesis de los originales de cómo está conformado la estructura del texto, y vas a la historia del texto y a los comentaristas que han habido, porque no hay comentaristas sin comentaristas, pero ante eso, tú no puedes poner esas opiniones a la misma par de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Eso es todo lo que significa sola Escritura. No significa que ya botas todos los libros, botas todos los diccionarios. No, no, eso es lo que significa. Significa que cuando hay una cuestión que decidir, la Biblia es la que decide la última palabra. Es la que tiene la última palabra. Eso es lo que significa sola Escritura y el concepto de suficiencia de las Escrituras. Ahora, las tradiciones tienen ciertos valores, pero nunca pueden estar ni a la par de las Escrituras, como en el caso del Concilio de Trento, que puso las tradiciones eclesiásticas a la misma par de la Biblia, incluso hasta sobre la Escritura. En contraste con la actitud de Pablo, los escribas y fariseos estaban preocupados por la tradición de los ancianos. Y a mí llama la atención esto cuando dice la tradición de los ancianos, porque si tú vas al griego original en esa parte, ton presbiterio. O sea, estaban preocupados por lo que pensaban los ancianos, decir el presbiterio. Esa es lo que la palabra ancianos allá, los presbíteros. O sea, gente de rango. La interpretación o explicación de la explicación se puede corromper y desviar al verdadero sentido. Totalmente de acuerdo, hermano Benjamín. Saludos hasta Cancún. Yo estoy 100% de acuerdo, porque por eso le decía, una cosa es la halakha y la haganá, que era la explicación de la explicación. Y es cierto, se va corrompiendo. Es totalmente de acuerdo eso, ¿no? Ahora, fíjate, con la frase dice los ancianos. Oye, pero vas a la Escritura y en el Antiguo Testamento se le da un lugar especial a los ancianos, y el Señor dice por la tradición de los ancianos. Bueno, lo que aquí está enseñando es que estas que fueron recopiladas en los Midrash y las Mishnas, aquí la palabra tradición habla de reglamentación adicional, una enseñanza que fue transmitida, sí, por líderes, sí, y tiene que haber un respeto. Yo creo que debe de existir respeto en las tradiciones de cada organización, de cada denominación, porque está conformado por presbíteros, por sus ancianos que han trabajado. Hay que respetarlos, pero no puede ponerse al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Porque entonces, o sea, y vuelvo a decir, la tradición de hombre allá, hermano Benja, la tradición de hombre no necesita hacer algo, incluso, fíjate, no necesita hacer algo malo. Incluso a veces nosotros tenemos tradiciones que no están en la Biblia, pero son tradiciones buenas, vamos. O sea, no necesita hacer, pero en el momento en que yo digo, tiene que ser ley, porque si no lo practicas estás perdido y es necesario para tu salvación, bueno, pues ya rayamos en una secta que ha puesto la tradición de hombres sobre las Sagradas Escrituras. Esto es algo muy importante al respecto. El ejemplo que el Señor señala aquí, que se los compara, diciendo el Señor, le dice así, bueno, mire, si es cierto, mis discípulos están quebrantando la tradición de los presbíteros, del presbiterio. Eso es lo que está diciendo. El Señor quebrantó la tradición del presbiterio. Interesante eso, ¿eh? Interesante. Pero dice, pero no ha quebrantado la palabra de Dios como ustedes. El Señor no niega que sus discípulos quebrantaron la tradición de los ancianos, de los presbíteros. No lo niega. Lo que hace el Señor es decirle, miren, mis discípulos ciertamente transgredieron, pero no transgredieron la palabra de Dios como ustedes.
que por sus tradiciones de hombres están transgrediendo la ley de Dios. Lo más importante, ustedes están en contra de la misma palabra de Dios por sus tradiciones de hombres. O sea, el ejemplo que el Señor les da es el del Corbán. ¿Cuál es el Corbán? Ellos habían hecho una ley para decir, podemos salvarnos de honrar al padre y a la madre. ¿Cómo se honraba al padre y a la madre? Con ofrenda voluntaria al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre, era un mandamiento. Pero ellos, ¿qué dijeron? En la ley que escribieron ellos, las Halakha, los Haganá, escribieron ellos que podían prescindir de ese mandamiento si le decían a su padre, a su madre, ¿sabe qué? Yo ya no tengo nada para darte, porque eso que te iba a dar, ya lo sembré en mi iglesia como ofrenda, corbán. Ya es un corbán, es una cosa sagrada que va a ser para Dios, así que tú no alcanzaste nada para que yo te pueda ayudar. Ya no tengo nada para darte. Y si tú decías eso a su padre, que va a ser para tu ofrenda, algo sagrado para el templo, ya tú te librabas de honrar a tu padre y a tu madre. Así hacían esa trampa. Y el Señor les dijo, por esa tradición de hombre, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios y están violando abiertamente la ley. Y el término que ahí se utiliza para invalidar la ley está indicando algo que le están quitando autoridad, le están anulando autoridad. Esa es la palabra invalidar. Ese vocablo se usaba en los papiros en un sentido legal de cancelar o cuando se invalida un testamento. Eso es lo que están haciendo ustedes, le dice, están invalidando. ¿Por qué? Por tradiciones de hombres. Este pasaje me parece que es el más contundente para hablar de la sola escritura. La escritura está sobre cualquiera de las tradiciones humanas. Y vuelvo a reiterar, no estamos a favor de que se quiten todas las tradiciones. No, no, no. No. Estamos diciendo que cuando una tradición se pone a la par de la escritura o sobre la escritura, ya se violentó o se invalidó la palabra de Dios. Pero las tradiciones las puedes practicar siempre y cuando ellas no contradigan la palabra del Señor. Pero sola escritura significa que la escritura está por sobre todas y tiene la última palabra. Bueno, amigos, pues esta ocasión quise compartir este tema. Y bueno, pues estamos celebrando el mes de la Biblia, el día de la Biblia, y queríamos darle el énfasis a lo que la palabra del Señor tiene. Bueno, si hay preguntas, adelante. Si no hay, pues podemos ir cerrando esta transmisión. Es algo muy especial estar con ustedes en este tema, la suficiencia de las escrituras o la sola escritura. Si no hay pregunta, pues podemos ir cerrando, pero me parece que es un tema muy, muy bueno, ¿no? Dice Benjamín Ornella, gracias, Pastor Salomón. Gracias, Benja, igual por estar, te aprecio bastante, y bueno, pues te mando saludos hasta Cancún. Y bueno, pues si no hay preguntas por allá, por el resto de los hermanos que están viendo, pues cerramos el espacio, ¿verdad? Sería bueno hablar de este tema. Si hay, bueno, el tema de la Biblia es algo muy, muy bonito, muy importante, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darle toda la fe. Quiero decirles algo, miren, estoy escribiendo un comentario del libro de Daniel y hay una parte que estoy en la parte crítica del libro. Los críticos han hecho todo lo posible por criticar el libro de Daniel, así como otras partes de la Biblia, pero es algo muy sencillo que cuando nosotros creemos en lo que Dios dice saludos desde el estado de Guerrero, México, dice la hermana Sara Alvarado. Un abrazo, hermana, también para usted. Cuando nosotros creemos todo, no importa lo que la Biblia dice. A veces no tenemos todas las informaciones arqueológicas, paleontológicas o de otros tipos científicos, pero los vamos a tener. O, en todo caso, muchos de los críticos no cuentan con los recursos que contaba, por ejemplo, Daniel en ese momento, que era un funcionario y que contaba con muchos papiros que ahora ya no existen. Y no por eso se va a negar la historicidad. Había una persona que dijo así, bueno, es que la Biblia dice que Jonás se tragó, dice que a Jonás lo tragó un gran pez. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, también lo creo.
porque al final, aunque no tengo ahora la explicación, la voy a tener. Y esto es algo muy especial, ¿no? De el poder entender eso. Dice, bonita enseñanza, pastor, que Dios le bendiga mucho. Mucha sabiduría, estaré orando siempre por usted. Le agradezco tanto, hermano Scholl, de veras que lo necesito. Y valoro mucho sus oraciones de cada uno de ustedes, mis hermanos. Así que esto es algo muy importante. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que retomarlo. Voy a terminar contando, fíjate, buenas noches, dice Milton, saludos, te mando un abrazo, Milton también, todos mis aprecios hacia ti. Quiero contar, estamos hablando de la Biblia, quiero contar, dice allá Benjamín, el Espíritu, el autor de la Escritura, así que el Espíritu es quien nos guía. Totalmente de acuerdo, hermano. El que le inspiró es el mismo que nos ilumina, y esto debemos entender. Una cosa es iluminación y otra cosa es inspiración. La inspiración es solo para la Escritura, la iluminación es para la que tenemos ahora. Dice Ramírez Sam, saludos desde Oaxaca también. Diushikunda y Ali, hermano, también allá hasta Oaxaca. Allá les apreciamos también. Bueno, no sé qué parte de Oaxaca es, pero me imagino que es Oaxaca o el Istmo. Bueno, ahora quiero contarles una historia rápidamente, pero eso es algo un poquito chusco, ¿no? De pronto en la escuela dominical la maestra hizo una pregunta. A ver, niños, ¿quién fue el que derribó los muros de Jericó? Y los niños no supieron responder. Interesante, no supieron responder. Dice el hermano Ramírez desde Ixtaltepec, Oaxaca, en el Istmo. Fíjese, y dijo, voy a ir con los líderes de la escuela dominical. No puede ser que no me supieron responder quién fue el que derribó los muros de Jericó. Y dijeron así, a ver, los líderes de la escuela dominical. Pues, hermano, ¿quién fue? ¿Usted cree que le hice esa pregunta a los niños? ¿Quién derribó los muros de Jericó? Y no me pudieron responder. Y dijeron los líderes de la escuela dominical, mire, pues, la verdad, pues, tampoco nosotros no sabemos, pero si gusta podemos pasarle este dato al cuerpo ejecutivo. Y fueron al cuerpo ejecutivo y ¿sabe qué? Que los niños no saben quién derribó los muros de Jericó. Y dijo pues alguien, pues ¿saben qué, hermano? Si esos muros no sabemos cuánto es el costo, pero yo propongo que salga de las finanzas de la iglesia y que la iglesia pueda pagar para que se reconstruya. Bueno, imagínate, o sea, ya a una dimensión así. Estamos hablando de que hay tantos creyentes que conocen poco de las Sagradas Escrituras. Por eso esto hay que retomarlo y poder dar énfasis a las Sagradas Escrituras. Así que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos en contacto y pues le mandamos un abrazo. Es la suficiencia de las Escrituras o la sola Escritura. Un abrazo a todos.